Bueno, vamos a continuar con lo que son los conflictos en Centro y Suramérica. Vamos a analizar lo que es la situación en Chile. Bueno, con la investidura de Salvador Allende de Consens como presidente de Chile el 3 de noviembre de 1970, se inicia en este país diferentes cambios, ¿verdad?, en lo que es el aspecto social, económico y político. Por lo que abanderado, ¿verdad?, con lo que es la unidad popular, Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar el socialismo mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo. Entonces, bueno, en el aspecto, ¿verdad?, del socialismo, en el caso de Chile, se introdujo de una manera pacífica, ¿verdad?, de una manera democrática. No fue de facto como lo hemos visto en todos los casos anteriores, ¿verdad? Acá se eligió democráticamente el socialismo con Allende y se aplicó de esa manera desde 1970. Por lo que, bueno, su programa básicamente se basaba en que el Estado era el que tenía que manejar, ¿verdad?, la parte política y la parte económica. Pero, bueno, hubo diversas controversias porque, bueno, el gasto social se disparó, eso provocó, una gran inflación y también problemas de abastecimiento de alimentos con las empresas internas. También aparecieron diferentes partidos políticos en contra del socialismo y pues todo esto comenzó a atacar el gobierno de Allende, ¿verdad?, socialista. También el rechazo de lo que eran diferentes gremios como comerciantes, minoristas, camioneros, mineros y demás, trajo consigo que estos sectores comenzaran a atacar el gobierno de Allende y que se comenzara a generar una revolución de izquierda. Y de esta manera es que el gobierno comienza a debilitarse. Por lo que, bueno, el inesperado resultado electoral obtenido por la Unidad Popular en las parlamentarias de marzo de 1973 no hizo más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición. Es decir, se realizan las elecciones en el año 1973 y el Movimiento de Acción Popular, ¿verdad?, logra comenzar a tomar, ¿verdad?, lo que son las riendas de este movimiento, ¿verdad?, en contra de lo que se estaba viviendo en la sociedad, de esos problemas internos que se estaban desarrollando en Chile. Bueno, a raíz de esto, se frustraba el 29 de junio de 1973 en el fallido intento de golpe de Estado, conocido como el tanquetazo, que fue claro para Salvador Allende que solo un contundente apoyo podía, ¿verdad?, darle viabilidad a su gobierno. Entonces, este apoyo, ¿verdad?, a lo que fue la Unidad Popular provocó que se comenzaran a generar diferentes golpes de Estado, ¿verdad?, hacia el gobierno socialista de Allende y de esta manera, ¿verdad?, ya comienza a debilitarse y tuvo que comenzar a buscar ayuda, ¿verdad?, internacional para que su gobierno se pudiera quedar de una manera, ¿verdad?, que no fuera de facto, pero que cumpliera, ¿verdad?, con el tiempo que se establecía cada uno de los gobiernos, por lo que convocó al plebiscito, pero sin embargo, ¿verdad?, el 11 de septiembre de ese año fue derrocado por las Fuerzas Armadas encabezadas por el general en jefe del ejército, que era Augusto Pinochet, hecho que marcó, ¿verdad?, el fin de la Unidad Popular y se establece, ¿verdad?, lo que es ese movimiento de izquierda revolucionario completamente. Bueno, lo que es esta parte, ¿verdad?, del socialismo en Chile perdió su auge por causa, ¿verdad?, democráticamente. Primero pues fue pacíficamente y todo, pero ya cuando entra Augusto Pinochet a tomar, ¿verdad?, el poder de Chile, lo hace de una manera de facto, apoyado por los propios gremios, ¿verdad?, los propios civiles.
que lo toman a él como el nuevo, ¿verdad?, el representante de Chile, en este caso, gobernante por medio de facto. Otro caso que vamos a analizar es el de Venezuela. Venezuela se caracteriza, ¿verdad?, por que en la actualidad todavía pues conserva esta parte de los problemas en el aspecto comunista, pero bueno, vamos a leer un poco, ¿verdad?, textualmente. Venezuela, gracias a la explotación del petróleo, fue uno de los países menos afectados por la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Esto permitió la presencia continua de dictaduras personalistas apoyadas por la clase terrateniente exportadora y compañías extranjeras. Bueno, a la muerte de Eleazar López, quien emprendió los programas de obra pública, de establecer la libertad de prensa, de una nueva constitución al país, el latifundismo, el fraude electoral y la corrupción y el mal manejo de los fondos obtenidos del petróleo eran vicios comunes en el gobierno. Entonces, bueno, desde sus inicios, ¿verdad?, Venezuela, a partir del siglo XX, siempre ha tenido problemas por, ¿verdad?, esta parte de la riqueza petrolera, porque Estados Unidos es uno de los que busca los beneficios en obtener, ¿verdad?, lo que es ese dominio de los territorios de Venezuela para poder explotar los recursos petrolíferos y de esta manera, ¿verdad?, generar ganancias. Por lo que con el paso de los diferentes gobiernos se ha encontrado, ¿verdad?, lo que es pues la corrupción, también, ¿verdad?, el mal manejo de estos diferentes fondos, y también ¿verdad?, se organizó un movimiento militar que era apoyado por las clases medias, que llevó al poder a Rómulo Betancourt y posteriormente Rómulo de Gallegos, con el propósito de plantear un cambio político y social, es decir, tratar de evitar que siguiera esa corrupción tanto electoral, ¿verdad?, como del mal manejo de los fondos del petróleo, que es la riqueza más importante que tienen en Venezuela. Por lo que, bueno, se implantó una reforma agraria, se declaró el sufragio universal, se logró una constitución que estableció el civilismo y se consagraron derechos sociales. A partir de 1948 empieza a producirse un golpe de estado militar encabezado por el coronel Carlos Delgado, quien fue asesinado 2 años después. Entonces, bueno, a partir de 1948 se intenta, ¿verdad?, esos golpes de estado a raíz del enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, ¿verdad?, en Venezuela. Pero el mismo pueblo, ¿verdad?, los mismos ciudadanos asesinan a coronel para que se continuara, ¿verdad?, con esa reforma agraria, con los derechos sociales y también, ¿verdad?, con esta parte de defender lo que era la constitución que se había creado, con el fin de que se mantuviera, ¿verdad?, esa transparencia en el gobierno. Ya para el año 1952 fue electo mediante un proceso poco democrático el coronel Marcos Pérez Jiménez, que dirigió, ¿verdad?, un programa de obra pública, modernizó el ejército, ¿verdad?, y realizó varios cambios. Pero lo eligieron, ¿verdad?, pues no de una manera muy democrática, porque pues la parte militar siempre tiene un poquito más de fuerza que ese aspecto político, ¿verdad?, o democrático en este caso, ¿verdad?, y más que Venezuela venía con tanta inestabilidad política, por lo que para 1958 una revolución popular lo obliga a refugiarse en los Estados Unidos. Entonces ya comienza a realizarse, ¿verdad?, esa revolución y Rómulo Betancourt fue elegido. Luego se inició una nueva etapa, ¿verdad?, en Venezuela con estas crisis, ¿verdad?, de elección de gobernantes, y se restaura, ¿verdad?, lo que son los sistemas de los partidos políticos. Y se trata de fortalecer esa parte de la democracia de la nación para poder mantener un poco el orden. Por lo que el Partido Acción Democrática
Ideología Socialdemócrata, y el Comité para Elecciones Independientes, o COPEI, de ideología social cristiana, se alternaron al poder político gobernando el país suramericano. Entonces, el poder queda entre estos dos protagonistas. Y bueno, el país vivió una época de crecimiento, ¿verdad? En esta parte petrolera, también de prosperidad, pero ya para el año 1983 las importaciones y la deuda externa eran sumamente altas, y de esta manera provocó diferentes luchas sociales entre estos obreros. Para 1998, Hugo Chávez Frías organizó un nuevo partido político llamado el Movimiento Quinta República y obtuvo la presidencia en el año 1999. Bueno, Hugo Chávez era un militar sumamente decidido, de palabra energética, llegó a la presidencia, ¿verdad?, mediante elecciones por medio de los partidos políticos. Ya se tenía un poquito más de control en esa parte, y Chávez, bueno, tenía que luchar contra un fuerte desempleo, ¿verdad?, las crisis que sufría Venezuela, desde inicios del siglo XX, una inflación, autoritarismo y oposición de las minorías capitalistas, que contribuyó para que fuese depuesto en el 2002 mediante un golpe militar, pero logró el apoyo de otro sector del ejército, ¿verdad? Entonces vemos que Venezuela, desde sus inicios, conservaba, ¿verdad?, lo que eran los ideales comunistas. Luego vemos que Estados Unidos, ¿verdad?, trata de tomar el control mediante un golpe militar, pero, ¿verdad?, la presidencia de Chávez se destacó porque se realizó, ¿verdad?, una revolución bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI. O sea, esa línea que se traía, ¿verdad?, de que el comunismo y el socialismo era malo, de que no se podía instaurar porque era parte, ¿verdad?, de las guerrillas y todas estas situaciones. Pues en el caso de Venezuela con Chávez no se realizó de esa manera, sino que trataron de manejarlo de una mejor manera posible, ¿verdad?, de tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, a raíz de esto, ¿verdad?, ya para el siglo XXI, Venezuela tiene diferentes oposiciones políticas, disidencia, ¿verdad?, rechazo a esta orientación, y el chavismo cataloga, ¿verdad?, al gobierno de Chávez como democrático, participativo y progresista. Mientras que otros, ¿verdad?, lo ven como una dictadura. Entonces, ¿verdad?, ese es el problema que existe en Venezuela, ¿verdad?, esa diferencia ideológica entre lo que se realiza, ¿verdad? Unos creen que Chávez fue comunista, otros creen que fue uno de los mejores gobiernos que tuvo Venezuela porque les ayudó, ¿verdad?, esa parte del crecimiento, y también, ¿verdad?, de la democracia. Actualmente, en la economía política y social de Venezuela, es muy complicada, ¿verdad?, por esa parte del déficit fiscal, también la revolución bolivariana, apuntando a los éxitos que ha tenido la reducción de la pobreza, la desigualdad y el aumento de la participación. ¿Verdad?, deciden que debe conservarse ese ideal, mientras que, ¿verdad?, critican la gestión económica del gobierno de Maduro por su corrupción, la tasa de inflación y la escasez. Entonces, bueno, la revolución bolivariana, ¿verdad?, se conserva por ese gobierno de Chávez y por la gran participación que tuvo, ¿verdad?, en el manejo, a pesar de que era socialista, ¿verdad?, el manejo del gobierno. Vamos a continuar con lo que es, ¿verdad?, el análisis de la Guerra Fría, enfocado en lo que es las luchas y reivindicaciones sociales y políticas en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, yo les había mencionado desde el inicio, ¿verdad?, que la década de los años 60 fue una década clave porque ocurrieron diferentes movimientos sociales que contribuyeron a que se influyera, ¿verdad?, en esa parte de los conflictos. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses dejaron atrás la participación por causa de la famosa revolución hippie o movimiento hippie, ¿verdad?, que apoyaba el amor y la paz. También
se da lo que es la revolución en la parte de los derechos, ¿verdad? La eliminación del apartheid, la independencia de África, ¿verdad? La liberación de América Latina y la puesta al día de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que vuelve a tomar la importancia de su poder. Bueno, en primera instancia encontramos lo que es el movimiento hippie, que estaba integrado, ¿verdad? O conformado por diferentes jóvenes que desarrollaron una forma de vida sin reglas de autoridad, ¿verdad? Por la misma tensión que se vivía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con su lema, ¿verdad? Peace and Love, que es paz, es amor y paz, ¿verdad? Se preocuparon especialmente por alcanzar la paz mundial y proteger el ambiente. Ellos imaginaron, ¿verdad?, un mundo lleno de colores, amor, libertad, igualdad para todos, ¿verdad?, que era parte de lo que se promovía con la Unión, con la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que se quería buscar la paz en el mundo, se quería introducir esa parte de los derechos humanos, pero, ¿verdad?, la comunidad hippie logró que Estados Unidos dejara de enviar, ¿verdad?, tantos soldados a Vietnam principalmente y dejar de que se participara tanto, ¿verdad?, en esta parte de los conflictos. También vemos, ¿verdad?, lo que es la influencia de la música rock, impregnada, ¿verdad?, en la búsqueda de lo que es la armonía y la paz. Podemos ver uno de los grupos más destacados con este lema, que son los The Beatles, ¿verdad?, en el año 1962, que tuvo mucha influencia, ¿verdad?, en lo que fue el resto del mundo por sus canciones, donde John Lennon, quien anunció la disolución del grupo en abril de 1970, donde él decía, ¿verdad?, que el sueño se acabó. Y aparece, ¿verdad?, después de ellos un grupo muy destacado que son los Rolling Stones. Entonces el rock también fue uno, ¿verdad?, de los puntos importantes que permitió buscar como esa paz y esa armonía que se necesitaba durante la época para poder continuar, ¿verdad?, con lo que era la eliminación de estos conflictos entre los ideales comunistas y capitalistas. También vemos un punto muy importante que es el movimiento feminista, donde las mujeres ya comienzan a luchar por sus derechos civiles y políticos. Lo vemos desde años atrás, desde el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad?, con estos movimientos y hasta la actualidad. También observamos lo que es la igualdad étnica con Martin Luther King, ¿verdad?, luchando por la igualdad de los derechos de la población negra en Estados Unidos. Él luchó, ¿verdad?, por estos derechos y su ley mantuvo la legalidad, ¿verdad?, por medio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde ¿verdad?, los jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual y por tanto la segregación en escuelas públicas era ilegal. A partir de estos ideales es que comienza, ¿verdad?, a defenderse de esos derechos, ¿verdad?, porque se tenía que dejar atrás el racismo si se quería avanzar, ¿verdad?, en igualdad de derechos y en la sociedad. Bueno, vamos a analizar un poquito, ¿verdad?, esta época de los años 60. Ya vimos que tuvo diferentes puntos importantes, tanto en la música, movimientos sociales, nuevos grupos como los hippies, ¿verdad?, lucha por los derechos de los grupos de verdad de las personas de color, y también vemos lo que es la contracultura de la década de los 60. Esto se refiere a que se ponen, ¿verdad?, en contra de esto que ya estaba establecido, ¿verdad?, esa línea que se traía en la que el racismo, ¿verdad?, todavía se conservaba, la obligación militar también, y los conflictos entre los países, a pesar de que había pasado la Segunda Guerra Mundial, seguían en pie. Por esa razón es que se conoce como la contracultura, porque comenzaron, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido a tomar medidas
por esa parte humana y dejar de lado, ¿verdad?, esa parte de los conflictos políticos e ideológicos. Bueno, vamos a continuar con lo que es la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Ya vamos camino a la finalización de la Guerra Fría. Bueno, recordando un poquito, ¿verdad? El muro de Berlín cae el 9 de noviembre de 1989, donde se abre, ¿verdad? Y este muro había dividido la ciudad aproximadamente 30 años, pero ¿verdad? Logró derrocarse esta parte, ¿verdad?, de la caída del muro de Berlín, apoyó a que se eliminaran esas divisiones y esos enfrentamientos, principalmente entre el capitalismo y el comunismo. También el muro de Berlín solo dividía esta ciudad, ¿verdad?, en Europa, y bueno, las potencias, ¿verdad?, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, tuvieron que aceptar este acontecimiento y dejar que Alemania, ¿verdad?, fuera la que decidiera qué ideal se quería establecer, y prácticamente, ¿verdad?, tuvo una independencia completa hasta 1989, ¿verdad?, porque todavía tenía el dominio de Estados Unidos y la Unión Soviética en este territorio. Gracias, ¿verdad?, a esta caída se reunificó Alemania y desaparece, ¿verdad?, lo que es la Unión Soviética, ya pierde su papel, y Estados Unidos, ¿verdad?, conserva, pues, por supuesto, el de él en Europa.